Hola Claudia, buenas noches a todas y a todos los que están conectados, los que están mirando por el Facebook. Bueno, gracias por la invitación, Claudia, a vos y a todas las compañeras. Y bueno, me honra estar con otras mujeres también luchadoras en este rubro, ¿no? En el rubro servicio de justicia, si se quiere. Creo que, no sé, miren, muchas cosas se me ocurren para compartir o para poner en juego como mirada. Muchas se han dicho en torno a los procesos de selección, por ejemplo. Tal vez compartirles la experiencia de lo que nosotros estamos haciendo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y las dificultades con las que también nos encontramos, pero que no por eso dejamos de luchar a ver si en las cuestiones que están a nuestro alcance podemos ya ir haciendo esta reforma judicial feminista, ¿no? Porque, a ver, los días para cambiar las cosas no existen. Las cosas se cambian todos los días en cada lugarcito pequeñito donde una está haciendo y intentando de hacer la diferencia, intentando de llevar esas voces y representando a otras voces que no están ahí, pero que son a quienes nosotros representamos. Y bueno, en la experiencia concreta del Consejo de la Magistratura, puedo contarles algo que estamos viendo en todo lo que es la comisión de selección, donde intentamos que en cada paso del proceso esté la perspectiva de género, la participación igualitaria, lo que fuera. Desde cómo se conforma el jurado que va a tomar ese examen, que es un punto, y aparte, a raíz de que introducimos, por ejemplo, que sí o sí va a tener que haber una jurada mujer, sí o sí, tiene que haber. Entonces, tensamos los requisitos, porque nos encontramos que luego, si solamente puede ser jurado quien es profesor o profesora titular de una cátedra, y vamos a esas cátedras, nos encontramos que no hay mujeres profesoras titulares de las cátedras. Entonces tenemos que cambiar y poner, bueno, pueden ser, tener otro cargo dentro de la cátedra, ¿se entiende? Entonces, cada vez que y empezamos a encontrar cómo esta cuestión, ¿no? Que el patriarcado que está en todos lados, ¿no? Y que la falta de participación nuestra en estos ámbitos estratégicos y clave, sí o sí tiene que ir de la mano con cambiar los planes de estudio, sí o sí de la mano con cambiar también los concursos o la forma de rendir los exámenes para ser profesor titular o el otorgamiento de cátedras, etcétera, etcétera. Digo, creo que siempre vamos a llegar tan atrás que vamos a ir a la escuela primaria, si se quiere. Bueno, también nos encontramos con la interesante, digamos, la propuesta que le hacemos a los jurados es que los exámenes tengan perspectiva de género. Entonces los casos a evaluar al momento de rendir el examen tienen que los casos ser resueltos con perspectiva de género. No sé, el otro día presencié uno de los concursos, ahora los tenemos suspendidos por la pandemia, pero uno de los concursos en este trabajo, la verdad que yo voy a reivindicar el rol que Graciela Camaño le imprime a este tema, porque ella es la que preside la comisión y le está metiendo mucho. Nosotros estamos haciendo capaz algunas otras cosas también desde otras comisiones. Pero el caso era un caso de violencia de género simbólica, porque era quienes le decían le gritaban cosas a una mujer en la calle, ¿no? Y ese era el caso a resolver para los futuros magistrados y magistradas, los concursantes, digamos. Después, bueno, introducimos también en las entrevistas toda una parte de preguntas referidas a la perspectiva de género, como contaba Marcela, que a ella no le habían preguntado, porque ya sabían en las entrevistas. Bueno, nosotros también, y ahí nos encontramos con que, bueno, cuando no preguntamos por la CEDAW, o no preguntamos por una ley, o no preguntamos por, qué sé yo, algo que está como enlatado, cuando nos salimos del molde, en la pregunta con perspectiva de género, preguntamos, bueno, ¿usted cómo organizaría su juzgado para que tenga perspectiva de género en su personal?
Y bueno, y ahí es cuando, bueno, pasan todas las cosas que han pasado. Entonces, creo que también nosotras tenemos que militarla todos los días, en cada lugar donde estemos, para lograrla, ¿no? A esta reforma judicial feminista que pretendemos, ¿no? Creo que hay una cosa muy interesante, además de que la perspectiva de género es transversal y que todo debe ser fallado así. También hay una experiencia muy interesante que se dio en algunas provincias y que a mí me interesaría compartirla con ustedes. Los juzgados especializados en materia de género. Fueros especializados en materia de género. Y muchas veces estos fueros provinciales funcionan incluso como fueros de atracción. Entonces a veces evitan esto de que haya 45 causas, todas girando por ahí, e incluso resoluciones distintas en cada causa. Y además de mujeres teniendo que pasar por un proceso burocrático extremo de repetir y repetir y repetir momentos traumáticos de su vida, o situaciones traumáticas. Y esto también tiene mucho que ver con la condición social, porque encima podés hacer eso si no tenés que trabajar en ese horario, entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja, tienen fueros especializados. Por ejemplo, el de Catamarca son fueros de primera instancia de violencia familiar y de género. Los de Santiago del Estero son juzgados especializados en violencia de género. La Rioja se llama Fuero Especial de Violencia de Género y Protección Integral de Menores. Bueno, y así las provincias dan un paso de avance digamos, en esta materia. ¿Y yo por qué lo resalto? Porque si bien nosotros pretendemos que, qué sé yo, cualquier causa se falle con perspectiva de género, una en materia criminal también, una en materia laboral también, todas las materias, no solo en la penal, digamos, en la cuestión específica de la violencia, tal vez física también. Pero yo recuerdo que, para hacer una analogía, ¿no? Lejana en la materia y en la historia, pero parecida en algunos aspectos, cuando se crean los Juzgados Nacionales del Trabajo, que los crea Juan Domingo Perón. Y es interesante leer el discurso donde se presenta la creación de estos Juzgados Nacionales del Trabajo, ¿no? Que aparte tienen un principio que es properario, que aparte funcionan en base a fueros de atracción, que aparte tienen ciertos valores, ciertos principios del orden público laboral que deben aplicarse, ¿no? Y Perón decía que los derechos, la legislación en materia de derechos laborales se había robustecido en la Argentina, ¿no? Y se había creado una serie de derechos que antes no existían. Y que eso además había sido afianzado en sus protagonistas, en los trabajadores y trabajadoras. Y que de esta manera lo que hacía falta era un lugar donde, al dañarse estos derechos, pudieran ser reparados. Pero un lugar con especialidad, porque antes era la justicia civil que resolvía los conflictos laborales. Entonces se crean los Juzgados Nacionales del Trabajo. Fíjense ustedes que en la Argentina hoy, en materia de derechos hacia las mujeres o igualitarios, hacia las diversidades, se ha robustecido. Se ha robustecido muchísimo. ¿Falta? Siempre falta. Pero estamos muy bien. Y nos está faltando lo otro. Nos está faltando un lugar donde con eficacia y especialidad y atención se aplique. Yo no digo que hay que dejar de hacer cursos de género y capacitación para que todo el Poder Judicial tenga perspectiva de género. Pero si vamos a esperar a llegar a eso para poder reparar un derecho dañado a tiempo, muchas veces, creo que también necesitamos pensar de esta manera cómo las experiencias ya existentes nos indican en las diversas provincias, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho más, pero finalmente decirles que muchas veces pasa
como nos pasó con el caso de Olga Díaz, miren, otro caso, Olga del Rosario Díaz. Una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio y que llevó su caso hasta la CEDAW para que se realice un acuerdo internacional donde no hace un mes que el Estado argentino le pidió disculpas a Olga del Rosario Díaz. Y ella tuvo 17 años para que la justicia resuelva, imagínense, de la primera denuncia de violencia. 17 años. En esos 17 años fue y vino como todas las relaciones intrafamiliares violentas, ¿no? Que pasan por este círculo que ya se conoce como la luna de miel y todo. Pero termina en un intento de femicidio. Y ella tuvo, finalmente, después de 17 años, la primera sentencia, porque había varias causas encima diseminadas, la primera sentencia fue absuelto la persona que era su pareja, digamos. Y meses después es cuando pasa el intento de femicidio y ahí es condenado a 20 años de prisión después. O sea, por el mismo Poder Judicial. Esas dos cosas sucedieron en simultáneo. Es una locura. Bueno, este caso hizo cambiar muchas cosas en el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, que se creó un registro para jueces o juezas denunciados por inobservancia de las normas en materia de violencia de género, por tener actitudes violentas, por no aplicar la perspectiva de género. Y se creó este registro de denuncias y hoy ya tenemos, lamentablemente, varios jueces en el registro, ¿no? Y es público y es de acceso para que ustedes lo vean, para que lo usemos y para que sirva también para empezar a cambiar un poco esos engranajes patriarcales que todavía están y muy presentes en el Poder Judicial. Gracias, compañeras. Bien, muchas gracias, Vanessa. Yo tengo mientras escriben las compañeras alguna pregunta para ustedes, yo no quiero dejar de preguntarte respecto, del fallo de la Corte de esta semana, no solo del fallo de la Corte, sino cómo viene actuando el Poder Judicial respecto de la judicialización de decisiones políticas, ¿no es cierto?, y cómo definiendo siempre en torno a Cambiemos, ¿no? Para no darle vueltas a la situación. ¿Cómo se puede gobernar? ¿Cómo se puede llevar a cabo decisiones políticas con un poder judicial que interfiera en todo, que opine de todo? La verdad que lo último de la Corte, si bien no nos esperábamos otra cosa, realmente asusta cómo define cuestiones, como decíamos al principio, la Organización Mundial de la Salud habla de una pandemia, y la Corte como que está mirando otro canal, ¿no es cierto? Sí, bueno, en ese sentido, mi opinión es pública y conocida respecto de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entiendo que no poseen ni siquiera idoneidad para ejercer ese cargo. Resulta lo siguiente, el Poder Judicial, los distintos jueces y juezas que lo integran, toman decisiones políticas a través de sus sentencias. Claro que sí. Y en cada uno de sus actos. Claro que sí. Los que sean de materia de política que pueda ser judiciable, no de la materia no judiciable. La materia sanitaria es una materia no judiciable. Es potestad del Poder Ejecutivo de la Nación tomarla. Esa es una de las cosas más graves y de las que más se ha comentado en este tiempo. Pero además, lo que nos encontramos acá no es que la Corte tuvo una decisión política. La Corte tuvo una decisión partidaria, que es lo más grave. Cuando encima lo que está en juego es una materia de índole sanitaria, en donde está en juego además la vida en una pandemia mundial, ¿no? Porque los fallos tienen un texto y contexto, o sea, los fallos se tienen que inscribir en la realidad, porque si no, son abstracciones
que no estarían cumpliendo la finalidad que la Constitución le otorga a este poder del Estado. En este caso particular, no solo que parece que fallaran fuera de contexto, sino que fallan atendiendo a una cuestión no judiciable y además fallan posicionándose partidariamente a favor de, en este caso, el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, un partido político. Entonces, la verdad es que la gente sabe, hoy en el AMBA no hay camas, no hay camas, tengas la obra social que tengas, seas de privado, prepago, el sector privado no tiene camas. No lo digo porque lo haya leído en los diarios, lo digo porque estoy ayudando a trabajadores y trabajadoras judiciales, incluidos jueces y juezas, a conseguir camas, a buscar camas, hasta incluso hacer traslados a la provincia de Buenos Aires, que abre sus brazos y recibe a gente que vive en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese dato de la realidad es el que hay que tener cuando se es un servidor público, como no recuerdo quién decía, si Sole o Marcela. Bueno, si sos un servidor público, por favor, hay que estar al servicio del pueblo, precisamente. Que hoy lo que necesita es esto, es extremar los cuidados y protegernos y ayudarnos entre todos y todas. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas, cuando la gente empieza ya a descreer tanto de un poder del Estado, a descreer tanto, a hacer tal la ilegitimidad que tiene social ese poder del Estado, estamos en un problema de la democracia, porque el Poder Judicial tiene una responsabilidad, la última ratio en la materia del cumplimiento efectivo de las normas. Entonces, bueno, efectivamente yo creo que es un tema grave, que a la sociedad le preocupa mucho, que es grave en pandemia, sin pandemia, es como, no es que hay un momento para discutir el servicio de justicia, el Poder Judicial, siempre, estamos hablando de un poder del Estado, siempre es necesario. Así que bueno, espero haber respondido a la pregunta, Claudia.